Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos el tema generalidades de parasitología. Un parásito es un ser vivo que vive en la superficie o en el interior de otro organismo de distinta especie denominado hospedador, del cual obtiene sustancias nutritivas y el medio ambiente adecuado para su desarrollo, y además le produce daño al hospedador. La gravedad de la infección reside en que los parásitos intestinales pueden producir malnutrición, disminución del crecimiento y de la capacidad cognitiva en la población pediátrica, que muchas enfermedades parasitarias pueden cursar con una evolución crónica de meses y años, y que algunos parásitos pueden atravesar placenta y producir una infección en el feto. Con respecto al tamaño de los parásitos son organismos eucariotas que pueden medir desde algunos micrones a varios metros de longitud. Con respecto al parasitismo, los parásitos pueden clasificarse en facultativos, van a ser los parásitos que pueden sobrevivir en el hospedador o en el medio ambiente, y obligados van a ser los parásitos que sí o sí deben desarrollar su ciclo o parte de su ciclo dentro de un hospedador. En las imágenes se observan tres parásitos diferentes. La primera imagen es el protozoo Trypanosoma cruzi, productor de la enfermedad de Chagas, en donde se lo muestra rodeado de glóbulos rojos y el parásito tiene un tamaño de unos 20 micrones. En la imagen del medio se observa parte del cuerpo de Taenia saginata. Este parásito produce la enfermedad llamada teniosis o teniasis y puede medir en promedio entre 5 y 8 metros de longitud. En la última imagen observamos Ascaris lumbricoides, un manojo, un ovillo de parásitos que producen la enfermedad ascariosis o ascaridiasis, y este parásito es un parásito cilíndrico que mide en promedio entre 10 y 15 centímetros. Existen numerosas formas de clasificar a los parásitos. Sin embargo, para su estudio vamos a basarnos en dos clasificaciones. Una clasificación va a hablar de los criterios morfológicos del parásito. Vamos a hablar de parásitos unicelulares o protozoos y parásitos pluricelulares o metazoos. El segundo criterio de ubicación va a depender dónde encontramos el parásito dentro del hospedador. Vamos a hablar de enteroparásitos, a los parásitos que están en el tracto digestivo, hemoparásitos, a los parásitos que pueden encontrarse en la sangre, y parásitos hísticos, a los parásitos que utilicen los distintos tejidos del paciente, desde el sistema nervioso, los músculos o algún otro tejido corporal. Vamos a pasar ahora a desarrollar cada uno de los dos criterios de clasificación. Dijimos que el primer criterio hablaba de los parásitos según el número de células. Vamos a hablar de protozoos y metazoos. Los protozoos se van a definir como los parásitos que tienen una sola célula. Se denominan unicelulares. Estos parásitos tienen como particularidad que morfológicamente se conocen en dos estadios, el estadio de trofozoito y el estadio de quiste. El estadio del trofozoito es el parásito que va a producir la acción patógena sobre el hospedador. Es el parásito que tiene el estadio que tiene el metabolismo activo, se denomina forma vegetativa y es la forma que se multiplica dentro del huésped. En la imagen se observa un trofozoito de un parásito protozoo llamado Giardia lamblia. Por otro lado, el quiste es la forma de metabolito inactivo
tiene el metabolismo inactivo, es la forma de resistencia del parásito. Muchas veces esta es la forma que se transmite de paciente a paciente, de hospedador en hospedador, y es la forma que vamos a encontrar en el medio ambiente. Dentro del paciente nos vamos a encontrar con el trofozoito produciendo la enfermedad. En este caso, Giardia produce diarrea. Y en el medio ambiente, en el agua, en el suelo, en los alimentos, nos encontramos con la forma quística, que es la forma de resistencia a las condiciones del ambiente. Por otro lado, algunos parásitos, en vez de tener quiste, tienen ooquiste, pero es un grupo pequeño de parásitos que veremos más adelante. En esta imagen observamos quistes y trofozoitos de distintos parásitos. Vamos a encontrarnos en las imágenes de la izquierda, encontramos el quiste de Giardia. En la imagen debajo inferior, un trofozoito de Giardia marcado por la flecha. Vamos a encontrar quistes de Entamoeba, trofozoitos de Trichomonas vaginalis, es un parásito que produce una infección de transmisión sexual. Debajo, en color azul y rojo, encontramos quistes de Cryptosporidium, un parásito que produce diarrea y puede producir cuadros graves en pacientes inmunosuprimidos. Y las últimas imágenes nos muestran el parásito del Trypanosoma que produce la enfermedad de Chagas. Como verán, los parásitos unicelulares presentan trofozoitos y quistes de distintas morfologías. Con respecto a los parásitos pluricelulares, es decir, los que están formados por más de una célula, los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Vamos a hablar de los helmintos, también conocidos como gusanos, y vamos a hablar de los artrópodos. Acá vamos a incluir a los insectos y a los arácnidos. Los helmintos y los artrópodos son pluricelulares. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los grupos. Vamos a comenzar con el primer grupo, que eran los helmintos o gusanos. En este caso son organismos pluricelulares, parásitos, que se van a clasificar en dos grandes grupos: gusanos cilíndricos o nematodos o nematodes y gusanos planos o platelmintos. Aquí no vamos a hablar de trofozoitos y quistes. Vamos a hablar de gusanos adultos, larvas y huevos. En las imágenes se observan detalles de una tenia, unos nematodes, se observan imágenes de larvas y de gusanos adultos. Dentro de los helmintos dijimos que había gusanos cilíndricos o nematodos como primer grupo. En este caso vamos a ver que las características de estos nematodes o nematodos son que el cuerpo es cilíndrico, todos los parásitos son dioicos, es decir, hay macho y hembra, los sexos están separados y la mayoría, la mayoría de los nematodes se reproducen por huevos, salvo alguno que puede directamente producir larvas vivas como método de multiplicación. Entonces, el ciclo de los nematodos va a ser huevo, de ahí va a dar origen a las larvas, y las larvas van a dar origen a los adultos de sexos separados. En esta diapositiva vemos el detalle de los tres estadios de los nematodes. En la primera, del lado izquierdo, vemos la imagen de algunos huevos de algunos parásitos. Estos huevos evolucionan, en el interior se desarrolla una larva, la larva sale del huevo, las larvas maduran, dando los gusanos adultos. Como son de sexos separados, luego se produce la cópula y la fecundación y la postura de huevos que reinicia el ciclo biológico del parásito.
El otro grupo de helmintos son los gusanos chatos. En este caso, estos parásitos tienen un cuerpo plano o aplanado. Suelen ser hermafroditas, es decir, contienen los dos sexos dentro del mismo parásito. Los parásitos que tienen sexos separados son una excepción y se reproducen por huevos. En estas imágenes se observan imágenes de los adultos, en este caso se muestran con cuerpo segmentado, y debajo imágenes de los huevos de algunos platelmintos. Por otro lado, los gusanos planos o platelmintos, hay dos grandes grupos. Uno es los que son gusanos planos con cuerpo dividido en pequeños segmentos, como es el ejemplo típico de las tenias. En este caso tienen, para observar la imagen del gusano adulto, tienen una imagen de un esquema de un segmento o proglótide y por otro lado, del lado derecho, observan el ciclo de vida del parásito. Los parásitos producen huevo, de allí se desarrolla el embrión dentro del huevo que se llama oncósfera. El huevo eclosiona y produce una larva, que en este caso las larvas suelen llamarse cisticerco, y por último evolucionan al parásito adulto. El segundo grupo dentro de los gusanos planos se denominan trematodes y son gusanos aplanados de cuerpo completo sin divisiones. En este caso, estos parásitos también surgen a partir de huevos, pero a diferencia de los cestodes, pasan por distintos estadios de larvas que dan origen al gusano adulto en el paciente. El último grupo que vamos a ver de parásitos pluricelulares son los artrópodos, que significan pata articulada. En este caso, los artrópodos se van a dividir en dos grandes grupos. Los insectos, que están formados por tres pares de patas, cabeza, tórax y abdomen. En este caso, por ejemplo, podemos reconocer la imagen del piojo o pediculus. Y por el otro lado son los arácnidos, que tienen 8 patas y la estructura del cuerpo es cefalotórax y abdomen. El ejemplo de la imagen que se muestra es el Sarcoptes, que es un arácnido microscópico que produce la sarna. Estos parásitos tienen distintos ciclos, pero en general pasan de un estadio de huevo, luego hay un estadio de larva y o pupa y por último el estadio de adulto. Es importante tener presente que el ciclo biológico de los parásitos puede presentar variaciones según el número de hospedadores que necesite para cumplir su ciclo completo. Vamos a hablar de parásitos de ciclo monoxeno, cuando el parásito realiza todo su ciclo dentro del mismo hospedador. Huevo, larva y adulto, por ejemplo, en el mismo hospedador. Otro fosoito y quiste en el mismo hospedador. Hablamos de ciclos monoxenos. Por otro lado, está el ciclo heteroxeno, en donde el parásito necesita más de un hospedador para completar su ciclo. Realiza parte de su ciclo en un hospedador, luego ese parásito continúa el ciclo en otro hospedador diferente, que suele ser de distinta especie. Puede ser, por ejemplo, un ciclo entre herbívoros y carnívoros, o, por ejemplo, entre un mosquito y un humano. Más adelante vamos a ver ejemplos de cada uno de estos ciclos. El segundo criterio de clasificación de los parásitos que vamos a ver ahora es el criterio en el cual clasificamos a los parásitos según su ubicación en el hospedador. Un gran número de parásitos se encuentra en el tracto intestinal, hablamos de enteroparásitos. Cuando los parásitos están en sangre, en la circulación sanguínea, hablamos de hemoparásitos.
Y el tercer grupo son los parásitos que pueden encontrarse en otros tejidos o localizaciones y podemos hablar de parásitos hísticos. Vamos a empezar por los parásitos que están en el tracto intestinal. Dijimos anteriormente que los parásitos podían ser protozoos o helmintos y dentro de los helmintos los gusanos cilíndricos, por ejemplo, uno de ellos es el Ascaris lumbricoides. Si observamos en la imagen central encontramos el ciclo biológico del parásito y los estadios del parásito dentro y fuera del hospedador. En el número 1, en cuadradito azul, nos encontramos con el huevo embrionado, que es el huevo, es el elemento infectante de Ascaris. Ascaris ingresa por la vía digestiva. Tenemos el número 2, el parásito llega, atraviesa estómago, llega a intestino. La larva que está en el interior del huevo sale y el parásito viaja por vía sanguínea hasta los pulmones, donde la larva madura y asciende por la faringe y es deglutida hasta llegar nuevamente al intestino, que nos encontramos con el número 4. Una vez que el parásito está en el intestino, madura, se separa en macho y en hembra, se produce la copulación y la hembra comienza la postura de huevos, que son las que se eliminan con las heces que encontramos con el número 5. El huevo queda en la tierra, queda en el ambiente varios días y luego evoluciona al huevo larvado, listo para producir y nuevamente infectar a otro hospedador. Este parásito tiene como estadios, en el número 1, el gusano adulto, que puede medir entre 15 y 30 centímetros. La hembra es la que produce los huevos, donde se observa la imagen. En el número 2. En el número 3 encontramos una larva que emerge de un huevo. Ahora vamos a ver un ejemplo de un parásito que se encuentre en la sangre. En este caso es un parásito que existe en nuestro país, que es el Trypanosoma cruzi, que es capaz de producir la enfermedad de Chagas. Como se visualiza en la imagen central, el ciclo biológico del parásito tiene dos tipos de hospedadores diferentes. Por un lado, la vinchuca, con las flechas en color rojo, y por el otro lado, el humano, con las flechas en color azul. Dentro de la vinchuca, el parásito se crece y se multiplica y se aloja en el intestino. Cuando la vinchuca está infectada y pica a un ser humano, al mismo tiempo defeca y entonces la persona, por rascado de la picadura, permite que ingresen los parásitos por la herida de la picadura. Este parásito, en el número 2, lo encontramos que se transforma en lo que se llama tripomastigote, que es el parásito que está en circulación. Este parásito va a los tejidos, pierde el flagelo y comienza a multiplicarse. En este estadio se llama amastigote. Luego el parásito puede salir a circulación, vuelve a transformarse en tripomastigote y puede volver a repetir el ciclo varias veces. En este punto 4 destacamos la importancia de que si la mujer está embarazada, el tripomastigote puede atravesar placenta y dar infección fetal. El ciclo se cierra en el número 5 cuando otra vinchuca pica a una persona que tiene Chagas y absorbe junto con la sangre el tripomastigote. Un ejemplo de un parásito hístico
que puede encontrarse en otros tejidos que no sean sangre y tracto intestinal, es el parásito que produce la triquinosis. El parásito es un nematodo que se llama Trichinella spiralis. El huésped natural del ciclo doméstico es el cerdo, pero el hombre puede infectarse cuando consume carne cruda de cerdo o mal cocida. Cuando el músculo del cerdo con las larvas del parásito llegan al estómago, los jugos gástricos lo disgregan y el parásito cuando llega al intestino ya está listo para la cópula y para la producción de larvas vivas. Estas larvas viajan por la circulación y se enquistan en los músculos del hombre. En general, afecta los músculos que tienen gran movilidad, como por ejemplo los músculos del deltoides o el diafragma o músculos de la lengua, sobre todo en el caso de los animales. Otro ejemplo de un parásito hístico, pero que se encuentra sobre la superficie del cuerpo, es decir, estamos hablando de un ectoparásito, es el Sarcoptes scabiei. Este parásito es el arácnido productor de la sarna. Digo arácnido porque es un ácaro que tiene 8 patas. Este parásito está en la superficie del cuerpo, no invade, sino que es un ectoparásito cuya hembra, miramos el número 1, tiene un ciclo que cava túneles por la superficie de la piel e introduce huevos. Los huevos maduran, liberan larvas, de ahí ninfas, y las ninfas salen a la superficie, continuando el ciclo. Esta parasitosis se infecta de persona a persona por contacto directo con una persona que tenga la piel con estas escoriaciones, estos túneles llenos de sarcoptes, o por compartir ropa o toallas o elementos personales que pudieran tener el parásito en la descamación de la piel. En general suele afectar los grandes pliegues y los pliegues de los codos, entre los dedos, pliegues glúteos, axilas. Este parásito es un ectoparásito y es extremadamente contagioso de persona a persona. En esta diapositiva tenemos un resumen de todos los mecanismos de patogenia parasitaria que pueden presentarse. Quiere decir que los parásitos pueden producir daño por uno o más de estos mecanismos. Si leemos los diferentes cuadros, observamos que los parásitos pueden producir patogenia o daño, por ejemplo, por necrosis de un tejido, secuestro de nutrientes, lesión traumática, producción de metabolitos tóxicos, procesos obstructivos, cuadros alérgicos, procesos de autoinmunidad o de inmunomodulación. A lo largo de la cursada vamos a ir estudiando diversos parásitos y prestaremos atención a los mecanismos de patogenia de parásitos en particular. Vamos a ver ahora cuáles son los métodos de diagnóstico que se utilizan en el laboratorio para las infecciones parasitarias. Siempre recordamos que los métodos de diagnóstico de laboratorio se dividen en métodos directos e indirectos. Los métodos directos se basan en la observación del parásito o sus componentes. Podemos conocer antígenos parasitarios o el genoma del parásito, siempre en la muestra clínica del paciente sospechoso de infección. Y vamos a hablar de métodos indirectos
cuando nos basemos en estudiar la respuesta inmune a la infección en la muestra clínica, es decir, la presencia de anticuerpos específicos frente a la infección. Debemos recordar que el diagnóstico parasitológico va a depender de la localización del parásito, pensando en que los parásitos del tracto intestinal se hará diagnóstico basados en muestras de materia fecal. Los parásitos de origen sanguíneo, la muestra va a estar basada en la extracción de sangre, y los parásitos encontrados en otros sitios serán estudiados de diversas maneras, ya sea por métodos directos e indirectos. Entonces, las muestras biológicas que podemos recolectar en el paciente van a depender de dónde se encuentre el parásito. Vamos a poder recolectar muestra de materia fecal, ya sea una única muestra en fresco o varias muestras en forma seriada a lo largo de los días. Vamos a pedir orina. Algunos parásitos producen huevos que se eliminan por orina. Vamos a estudiar muestras respiratorias para los parásitos que estén en tejido pulmonar. Podemos recolectar sangre entera para los hemoparásitos, líquido cefalorraquídeo en el caso de una parasitosis que vaya al cerebro. Vamos a recolectar suero o biopsias, entre otras muestras. Recordamos que los métodos directos de diagnóstico parasitológico se van a basar en la detección del parásito o sus componentes. En este caso, la observación directa del parásito puede ser en los parásitos macroscópicos. Podemos ver en esta imagen una imagen de una tenia. Pueden ser parásitos unicelulares, microscópicos, que se basan en la detección a través del microscopio por exámenes en fresco o por coloraciones. Podemos buscar los antígenos del parásito, por ejemplo, en una biopsia o en un tejido, o podemos buscar el genoma del parásito en distintas muestras. En estas imágenes se muestra el detalle de trofozoitos de protozoos que están en sangre, por ejemplo, Trypanosoma o Babesia. Se muestran imágenes de nematodes, larvas de nematodes que se encuentran en el paciente, y por otro lado se muestran larvas de platelmintos que están en los tejidos, como Echinococcus y Trichinella. Por otro lado, los métodos indirectos de diagnóstico se van a basar en la detección de anticuerpos específicos recolectadas en muestras de suero del paciente. Los métodos de diagnóstico son muy variados y los vamos a ver en detalle a lo largo de la cursada. Simplemente se muestran imágenes de un método de aglutinación positiva y negativa o métodos de ELISA que se basan en la producción de color en cada una de las muestras positivas. Con respecto a la epidemiología de las parasitosis, existen numerosas vías de ingreso al hospedador y van a depender del tipo de parásito estudiado. En la lista se mencionan la vía digestiva, en que los parásitos pueden ingresar a través del agua, de alimentos contaminados o a través de las manos sucias, por contacto directo con una persona infectada o un animal, a través de picaduras de insectos, por vía respiratoria, a través de la piel, vía transplacentaria, por transfusiones o por trasplantes de órganos. Y por último debemos recordar la diferencia entre un vector biológico y un vector mecánico. Los vectores son, en general, son insectos que cumplen una función diferente. El vector biológico es un artrópodo, un insecto que en general transmite la enfermedad a través de la picadura. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti, el mosquito anófeles, los mosquitos,
o en el caso de la enfermedad de Chagas, la vinchuca. Estos insectos o artrópodos participan en la transmisión de la infección de un hospedador a otro hospedador y son esenciales para el desarrollo del vector biológico del parásito. A diferencia de esto, los vectores mecánicos son simples insectos que transmiten, llevan, transportan un parásito en forma mecánica, puede ser en sus patas o en las alas o en el cuerpo. Es independiente del parásito y a diferencia del vector biológico no hay una relación esencial, puede ser un parásito u otro. Entonces, el vector biológico hay una asociación específica, por ejemplo, enfermedad de Chagas por el Trypanosoma cruzi, interviene la vinchuca. Ese es el vector biológico, mientras que una mosca puede transportar de un lugar a otro diferentes parásitos por posarse en los alimentos o en los desechos, en la basura o en la materia fecal. Esa es la gran diferencia y es a lo que vamos a apuntar cuando hablemos sobre la profilaxis de la enfermedad. Siempre tratamos de eliminar el vector biológico, que es específico para una determinada parasitosis. Con respecto a la prevención de las parasitosis, tenemos que tener en cuenta que si bien la lista habla de un montón de estrategias de prevención de las parasitosis, van a depender del tipo de parásito y del tipo de ciclo que tiene, el ciclo biológico que tiene el parásito que vamos a estudiar. En general se mencionan el lavado de manos, el lavado minucioso de vegetales de consumo crudo, en este caso son las frutas que se consumen con cáscara, por ejemplo las frutillas o los elementos que no se pelan, las verduras de hoja, como por ejemplo las lechugas o los berros. Se recomienda cocinar bien las carnes, no solo la carne de cerdo, sino también la carne de vaca, porque tiene otros parásitos. Consumir agua segura. Se recomienda una correcta eliminación de las excretas, aunque sea con una letrina o un pozo séptico. Se debe evitar la defecación a cielo abierto. Se recomienda una adecuada higiene corporal, mantener las uñas cortas y limpias, no compartir ropa, ni toallas, ni sábanas. Usar calzado, porque hay parásitos que pueden atravesar la piel, del pie e ingresar a circulación. Se recomienda la higiene y la limpieza de los juguetes que comparten los niños pequeños, una correcta desinfección de los baños y de los pisos de las habitaciones y de la casa. Y para otras parasitosis se recomienda no alimentar las mascotas con vísceras crudas. En resumen, los parásitos constituyen un grupo heterogéneo de organismos que se clasifican según sus características morfológicas en protozoos y metazoos. Recordamos que los protozoos son unicelulares que tienen como estructuras estadio trofozoito y estadio quiste y que los metazoos se clasifican en helmintos y en artrópodos. Recordamos que los helmintos puede haber gusanos cilíndricos o gusanos chatos y que los artrópodos pueden clasificarse en insectos y arácnidos. Vimos ejemplos de cada uno de ellos. Además, los parásitos pueden localizarse en diversos órganos del hospedador y los vamos a agrupar en parásitos intestinales, hemoparásitos y parásitos hísticos. Vimos un ejemplo de cada uno de ellos. Por otro lado, el diagnóstico parasitológico puede realizarse por métodos directos o por métodos indirectos. Los métodos directos se basan en la detección del parásito, la búsqueda de antígenos o el genoma de los parásitos. Y los métodos indirectos se basan en la detección de anticuerpos específicos.
Por último, mencionamos una larga lista de medidas de prevención de las parasitosis intestinales. Por último, les dejo bibliografía para ampliar el estudio del tema. Muchas gracias.